porque ya tengo a mi primer invitado de la mañana. Se trata de Carlos Berguido, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá. Don Carlos, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Gracias, Fernando. Y una vez más, déjame decirte lo tanto que disfruto tus cápsulas de cultura y de historia. Hombre, gracias, Es gracias. Lo disfruto todos los días cuando tengo la oportunidad de escuchar tu programa. Te Gracias, Carlos. felicito. Gracias, gracias, hombre. Y viniendo de ti, doble halago. Carlos, pues lo que nos preocupa a los panameños, ya no solamente Fitch, sino Moody's acaba de anunciar que va a rebajar también nuestro grado de inversión a partir del segundo semestre del año. Es decir, va a ser, se puede decir que la bienvenida al nuevo gobierno que elijamos el próximo 5 de mayo. Con esta perspectiva, uno, ¿cómo afecta eso a la banca panameña? Dos, ¿cómo afecta eso al ciudadano común? Y eso frenará préstamos y frenará pues inversiones para este segundo semestre que se pinta tan difícil. Bienvenido y buenos días. Buenos días. Inicio por aclarar que no conozco ninguna notificación de Moody's aún. De hecho, lo que hemos visto es algunos bancos de inversión importantes y con mucha credibilidad y no tengo por qué dudar de la corrección de sus predicciones, pero son más bien bancos que han comentado sobre la posibilidad que Moody's haga lo propio y rebaje la calificación de riesgo de la República de Panamá a partir del segundo semestre, pero eso no ha sido una comunicación formal de la calificadora como tal. Eso significa, pues, no es buena noticia, obviamente, ya ustedes, toda tu audiencia lo ha escuchado por voceros de todo tipo, muy autorizados sobre la materia. Son noticias muy malas, no son extrañas, ya lo esperábamos desde hace varios meses, por lo menos 6 meses. De hecho, hemos comentado en varias ocasiones que ya los mercados financieros internacionales daban por descontado que las rebajas de la calificación de riesgo a Panamá vendrían producto de una serie de situaciones, sobre todo pues, en el manejo fiscal de Sí. la República de Panamá, agravada por el cierre de la mina, que lo que va a poner en dificultades muy grandes el crecimiento económico, pues representa la mina el 5% del Producto Interno Bruto de Panamá. Entonces, las proyecciones sobre las cuales se hicieron algunas estimaciones sobre la relación deuda con el PIB, pues han quedado muy en ese sentido y eso ha realizado, si se quiere, la rebaja. ¿Qué significa esto para el pueblo, para las empresas, para los que vivimos en este país? Básicamente, el impacto más importante es el encarecimiento del costo del dinero. ¿Por qué? Cuando una calificadora de riesgo le manda las señales al mundo inversionista, al mundo que le presta dinero a la República de Panamá, lo que le está diciendo es, mira, el riesgo de la República de Panamá como deudor, ¿el riesgo de qué? El riesgo de que se atrasen los pagos, el riesgo de que sea un acreedor que no tiene suficiente fondo en algún momento dado, ha mejorado, ha aumentado. El corazón de la ciudad de Panamá. Inmediatamente se traduce, acreedores exigen un mayor retorno, un mayor ingreso, una mayor tasa de interés por prestarle a la República de Panamá. Eso, por ahí entran, entran a la República de Panamá efectos de aumento en el costo del dinero, que ya de por sí venían aumentados producto de la lucha contra la inflación que emprendieron los bancos centrales del mundo y comenzaron a aumentar las tasas de interés desde finales del 2021, ¿verdad? Esto lo que hace, bueno, pone mucho más presión a todo el dinero y eso se va a traducir en tasas de interés más altas en primera instancia. Es decir, la República de Panamá tiene que pagar más caro por la deuda que tiene y la deuda nueva que contrate, lo cual pondrá presión
en las finanzas públicas. ¿Por qué? ¿Qué clase de cada vez más una proporción más alta de los ingresos públicos van a tener que ser destinados al A pago pago de de deuda. intereses, Claro. lo cual deja menos ingresos disponibles para atender el gasto público que se destina a inversiones sobre todo o pues, a hacer el primer impacto y yo creo que es el más importante de todos. Carlos, hay algo que me llama la atención porque se anunció que, bueno, el cuarto puente va a ser financiado básicamente por dinero de la banca local. Es decir, puede darse eh, que Panamá, en vez de buscar dinero fuera, ¿Aló? lo Perdí utilice. No, perdí la que la semana pasada, hace unas semanas, se dijo que el cuarto puente sobre el canal iba a ser financiado básicamente con dinero de banca privada panameña. Es decir, puede, pues, ante este gran reto de esta pérdida de grado de inversión, que sea la banca local la que financie grandes obras del gobierno interno. Es perfectamente posible y es muy probable que las condiciones de financiamiento también reflejen ese deterioro en el grado de inversión. No hay la menor duda que la calificación de riesgo no solamente es tomada en cuenta por los acreedores internacionales, también es tomada en cuenta por los actores locales, ya que sean bancos internacionales establecidos en Panamá o bancos internacionales actuando a través de bancos locales Vale. o directamente los bancos locales como prestamistas del Estado. Otra de las noticias pues, que a mí me llamó la atención fue esa especie de gran swap que se hizo la semana pasada para pagarles los intereses preferenciales que se le dieran a los bancos. Es decir, una especie de instrumento financiero que casi era pasar de una mano a la otra para poder saldar esa deuda de 651 millones. Pues obviamente aceptada por la banca, pero a la larga, es decir, esto de los intereses preferenciales pareciera ser una gran carga que el gobierno siempre tiene meses y a veces años de morosidad con la banca privada. ¿Ustedes han encontrado alguna forma de cómo convertir esto en un instrumento que sea fácilmente canjeable por parte de la banca sin tener que hacer estos movimientos tan poco, pues, visualmente no quedó como un buen sabor de boca en los que lo vimos desde fuera? Bueno, sí, efectivamente, se trata de convertir una cuenta por pagar que ya estaba contabilizada en los libros del Estado, convertirla en un instrumento a más largo plazo. Sí. En este caso, estamos hablando de un plazo de 5 a 6 años, creo que es la nota del Tesoro que se está dando. Eso definitivamente es una manera digamos, de ordenar las cosas. El mecanismo inicial que se debe utilizar y el mecanismo que está en la ley es convertir ese subsidio al interés que dan los bancos, ese descuento Sí. bajo la tasa comercial, eh, convertirlo en créditos fiscales, pero bueno, por razones que el Estado nos ha argumentado, sobre todo basados en la gran cantidad de la pandemia, tuvieron su estrechez y se pensó que lo conveniente era convertirlo en deuda a más largo plazo. ¿Es lo ideal? No es lo ideal, pues no es lo que te marcó la ley, pero es una solución mejor que irla dejando Claro. en los libros. Es importante mencionar, dijiste tú, es un problema que no es producto, no, o sea, no ha sido único de este quinquenio, ya en quinquenios anteriores ha pasado estos atrasos. De hecho, este gobierno recibió del gobierno anterior un monto importante de créditos fiscales que no se habían todavía tampoco honrado. Y este gobierno al inicio de su gestión, pues una de las primeras cosas que hizo y lo hizo muy bien. Luego vino la pandemia y volvieron atrás. Creo que hay que reconocer que aún faltando muy poco tiempo para dejar pues, la administración del Estado, han encarado el reto y han logrado convertir esa cuenta por pagar en un instrumento que genere ingresos, que genere intereses a los acreedores y que no sea una pérdida
más grande de lo que ya ha sido para los bancos, ¿ves? Así que en ese sentido, pues es un paso positivo. No es el ideal, pero es el positivo, es en positivo. Carlos, ¿cuándo ¿Qué hay que hacer? crees? Recomendado en varias ocasiones al Estado que estos subsidios, y debo decir que quizás el subsidio a la vivienda, el de todos los subsidios que hay en Panamá, creo que es el que más resultado positivo Claro. ha tenido en cuanto a ayudar a las personas de clase media y sobre todo clase más baja, económicamente pues menos favorecidas, de lograr tener una vivienda. Y en ese sentido le hemos recomendado mucho al Estado tratar de convertir este subsidio en algo presupuestable, ponerle límites, abandonar la idea de estar subsidiando viviendas de más de 100.000 o 120.000 dólares, que es más Sí. ridículo el propósito, de, y ponerle límites. No hay la menor duda que hay que regularizarlo para que esto no vuelva a estar ocurriendo con la frecuencia y la magnitud con que ocurre el atraso en este subsidio. Carlos, otro de los, es decir, del interés de las personas, bueno, ¿cuándo crees que empiecen a subir esas hipotecas, a subir esos préstamos de carros, de tarjetas de crédito? ¿Ustedes cuándo planifican que se va a sentir el impacto de esta pérdida del grado de inversión? Ya se está sintiendo, ya se venía sintiendo desde hace varios meses. Cualquier persona que hoy en día tenga dinero, ya sea para depositar en un banco por medio de un depósito a largo plazo o para pedir un préstamo de cualquier tipo, se va a dar cuenta de que las tasas de interés ya hoy en día, tanto en depósito como en préstamos, son considerablemente más altas de lo que eran hace 2 años. Sí. Ese ya inició y ese proceso probablemente seguirá por el futuro. Yo creo que por lo menos este año 2024 no va a haber cambio en cuanto a la tendencia. No creo que se revierta la tendencia alcista de las tasas de intereses. ¿Qué pasará en el 2025 adelante? Va a depender mucho, muchísimo de las señales de dos fuentes. La primera, ¿qué pasa en la economía más importante y la más relevante internacionalmente hablando para Panamá, que es la economía de los Estados Unidos? Y si la Reserva Federal inicia, como efectivamente se prevé en algún momento en el año 2024, más adelante, el inicio de la reducción de las tasas de referencia. Y la segunda señal que tenemos que tener, quizás más importante en esta coyuntura para Panamá, es el nuevo gobierno que se instale o el que salga electo y el equipo de finanzas del nuevo gobierno, las señales que envíe en cuanto a ordenar las finanzas públicas de Panamá. Hay un imperativo que es recuperar, es decir, no terminar de perder el grado de inversión con las otras dos calificadoras, tratar de revertir lo que ha sucedido con la calificadora Fitch y sobre todo una voluntad férrea de ordenar las finanzas públicas desde el punto de vista de los ingresos y el punto de vista más que nada sobre los egresos, sobre los gastos. Ha habido una percepción de descontrol importante en los gastos públicos, sobre todo gastos públicos dirigidos no necesariamente a inversiones, sino a gasto y Sí. muchas veces de cuestionable utilidad. Entonces, esa señal es importante, la seriedad con la que se encare el reto de asumir un programa de austeridad que logre poner en cintura las finanzas públicas. Por supuesto, el tema del seguro social Mm. y la voluntad política de corregirlo es otro reto importantísimo y no dejo de estimarle una gran importancia a lo que vaya a pasar con la relación entre Panamá, la República de Panamá y la empresa minera. Claro. Eso es 5% del PIB en cuanto a producción, en cuanto a lo que genera la mina, pero también hay problemas de contingencias legales importantes que pueden ser muy costosas y hay que atender. Entonces, las señales que envíe la nueva administración que salga electa y que inicie funciones a partir de julio son esenciales para poder entender cómo nos va a considerar, cómo nos va a evaluar el mundo del financiero internacional del cual somos tan dependientes y las calificaciones de riesgo que logremos. Si logramos revertir esta mala tendencia que hemos tenido desde hace unos 8 meses, quién sabe logremos sé que es bastante optimista decirlo,
quién sabe, pudiéramos lograr revertir la situación de deterioro en las calificaciones de riesgo y en el costo del dinero para el país. Así es. Carlos Berguido, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, como siempre. Gracias, Carlos, por esta participación y esta noción para que nuestros televidentes estén claros de lo que significa esta pérdida de grado de inversión en sus bolsillos y en los bolsillos de todos los panameños que a la larga son los que mantenemos el presupuesto general del Estado. Carlos Berguido, gracias y buenos días. Gracias. Buenos días.